Buenos días, hermanos. Que la paz y gracia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesús estén con ustedes en esta mañana. Hoy es domingo 19 de marzo y veremos el primer mensaje ya dentro del pueblo de Israel. Lo he titulado Casa de Pan. Que el Espíritu del Señor, de nuestro Padre Celestial, nos lleve por el camino correcto para edificación de aquel que lo escuche. Antes, oremos a nuestro Padre eterno. Alabamos, Señor, y damos gloria a tu santo nombre. En este día, Señor, y para siempre bendecimos tu santo nombre. Que permanezca tu palabra, Señor, en los cielos y para nosotros. Que de generación en generación tu fidelidad siga marcada por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tu ley ha sido para nosotros nuestra delicia. Hoy, Padre eterno, agradecemos tu maravillosa gracia y por guardar nuestras salidas y nuestras entradas. A ti la honra y la gloria en este día, Señor, y por los siglos de los siglos. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. De repente nuestro guía, con un cambio en su tono de voz, expresó lo siguiente: él era un judío como lo soy yo, o como lo eran los judíos de su época. En realidad merecía morir como sucedió, pues solo era un agitador. Estas palabras me dejaron impactado, no solo a mí. Desde el segundo asiento, una señora mexicana con tono alterado le reprochó: ¿cómo es posible que no creas en Jesús? Él respondió: cada quien tiene su manera de ver las cosas y la historia. Jesús no es ni siquiera un profeta, un rabí o un maestro. Esto, sin embargo, suena totalmente diferente a lo que pensaban muchos de los escribas y fariseos de la Palestina de aquella época, los cuales entendían que Jesús era un rabí o un maestro. A la vez difiere con el pensamiento de los descendientes de Ismael, los cuales lo presentan en su libro como un profeta. Claro, entrar a debatir con relación a la enseñanza del Nuevo Testamento, el cual no forma parte de su enseñanza doctrinal con nuestro guía, hubiese sido alterar un poco más el ambiente dentro de aquel autobús. Voy más lejos. Este guía pertenece a uno de los grupos de la nueva generación de judíos no religiosos, aunque refirió que fue adoctrinado en la Torá. Para el guía, este libro marca la medida exacta de su fundamento religioso no practicado en ese momento. Ese pensamiento en Jerusalén es el sentir de una gran mayoría de la comunidad y sobre todo de las tres ramas principales del judaísmo: el ortodoxo, el reformista y del judaísmo conservador. Hayam Maccabi, erudito escritor y apologista judío, señala lo siguiente: la interpretación de los cristianos de los evangelios no ha sido nunca la correcta, debido a que enfatizamos en un Jesús con una premisa y una visión incorrecta. Maccabi indica que Jesús era un verdadero judío. No solo eso, era un judío de la facción de los fariseos radicales, quien nunca pensó con romper con el judaísmo y mucho menos crear otro tipo de religión. Añade lo siguiente: el apóstol Pablo distorsionó la figura de Jesús y de todas sus ideas como parte de un producto de su propia imaginación, tanto en la parte religiosa como en su parte filosófica. Al pisar Israel, nos encontramos con su cruda realidad histórica, en la cual permanecen inmersos desde sus comienzos. Sus situaciones políticas, sus situaciones religiosas y sociales son sumamente complejas. Estas se han visto fracturadas de forma continua a través de su historial basado en la desobediencia de Dios. El día de hoy buscan la determinante final de la promesa de Dios. Se mantienen en una lucha constante por su independencia geográfica y puedo añadir que espiritual. Si lo enfocamos de acuerdo a los propósitos de Dios
para este pueblo escogido desde hace unos 4,000 años. Esta lucha dio comienzo contra los amorreos, cananeos, babilonios, contra los persas, los griegos, los amoneos, los romanos, contra los cristianos, musulmanes, los cruzados, contra el sultanato mameluco de Egipto, contra el sultán Saladino, contra los otomanos, contra los británicos, hasta que finalmente, en el año 1948, logran la formación del Estado de Israel, lo que incluía solamente la parte oeste de la ciudad de Jerusalén. En el año 1967, en la Guerra de los 6 días, conquistan la parte este de la ciudad, la cual es declarada su capital eterna e indivisible en el año 1980. Esto aún en contra del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Israel es el epicentro del mundo y la ciudad de Jerusalén es el epicentro de Israel. Aquí conviven en una batalla espiritual y en ocasiones físicas las 3 más grandes religiones monoteístas y semíticas del mundo, todas provenientes de Abraham: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pude, al caminar por sus calles, ver y palpar sus lugares emblemáticos, escuchar en silencio a cada comunidad eclesiástica reclamando su autoridad. Resultó ser asombroso. No puedo negar que mis niveles de motivación se acrecentaban al saber que caminaría entre todos los sucesos que se plasmaban en mi mente, los cuales me llevarían a viajar a través del tiempo y caminar soterradamente sobre los pasos de Jesús en todas estas ciudades. Solo unos 10 kilómetros separan Jerusalén de la ciudad de Belén, cuna del rey David y lugar del nacimiento de Jesús. Poder entrar a la iglesia de la Natividad e inclinarnos para poder pasar a través de su pequeña puerta de 1,5 metros, aunque en sus principios medía 5 metros, fue inclinarnos ante la histórica figura del Hijo de Dios. Encontrarme en el lugar específico del nacimiento de Jesús fue, sin lugar a dudas, uno de mis grandes anhelos. En un pasillo lateral conduce a lo que la tradición indica que fue el punto exacto en donde nació nuestro y mi Salvador. Hoy no encontraremos el pesebre y lo que podemos ver es una gran estrella de plata de 14 puntas y en el techo de la misma unas 15 lámparas, 6 pertenecientes a la iglesia griega, 5 a la iglesia armenia y 4 a la iglesia católica romana, debido a que estas comunidades religiosas son las encargadas de mantener la organización dentro de la iglesia. Este lugar implica temor y a la vez implica temblor. Implica reverencia y a la vez respeto. Implica paz y a la vez amor. Y me refiero a ese amor por el cual Dios, en su infinita misericordia, brindó a toda la humanidad, ofreciendo a su único Hijo para que pudiera ser restablecida la relación perdida desde aquel tiempo de la antigüedad en el libro de Génesis. De aquel lugar humilde donde nació Jesús no queda nada. No espere encontrar paredes rústicas, animales o algún pesebre. Hoy encontraremos una impresionante construcción de 12,000 metros cuadrados, sustentada por 44 columnas de piedra caliza color rosado. Es una de las iglesias cristianas de más antigüedad y en la cual en algún momento se insertó una mezquita musulmana
para la adoración de Alá. En su principio, construida por el emperador Constantino y su madre Helena en el año 339 después de Cristo. Fue parcialmente destruida por un fuego y reconstruida por el emperador Justiniano en el año 529 después de Cristo. Como dato interesante, resulta ser una de las pocas iglesias que no fue destruida en su totalidad, a pesar de todas las invasiones en las ciudades de Judá y Samaria. La iglesia fue respetada por los persas debido a que encontraron un mural donde estaban los 3 reyes magos, y fue a la vez respetada por los musulmanes debido a que había sido el lugar donde la tradición decía que había nacido Jesús. Para ellos, un gran profeta dentro de su libro, el Corán. En los tiempos del profeta Miqueas, a Belén se le llamaba Efrata o Efratas. El nombre en hebreo es Bet-Helén y su significado en español es casa de pan, como he titulado la reflexión en este día. Está localizada 800 metros por encima del nivel del mar. Este era el mismo lugar donde Jacob enterró a Raquel, como lo podemos ver en Génesis 48 y su versículo 7, y en el capítulo 35 y su versículo 20. Es allí donde vivió Ruth después de casarse con Buz, como lo vemos en el libro de Ruth, en su capítulo 1 y su versículo 22. En Segunda de Crónicas, en su capítulo 11 y su versículo 6, se nos dice que Jeroboam fortificó el pueblo de Belén. Pero lo más importante, Dios había profetizado a través del profeta Miqueas, en su capítulo 5 y su versículo 2, que de esta tierra saldría el gobernante que sería el pastor de Israel, cuyos orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. En toda la memoria del pueblo judío se esperaba que de esta ciudad viniese al mundo el ungido de Dios, proveniente de la descendencia de David. Así había sido profetizado no solo por Miqueas, así había sucedido y así lo había informado el ángel del Señor a los pastores en Belén. Esa fue la noticia dada por los magois al rey Herodes. El rey de reyes había nacido, no solo el rey de los judíos, sino el rey de reyes. La gruta, la cueva, la habitación, no importa el nombre que queramos darle, el lugar de su nacimiento es esta ciudad, Belén, y la misma fue escogida por Dios. Termino esta primera parte de Israel con lo siguiente. Al subir al autobús para continuar hacia Jerusalén, no puedo negar que tenía que poner mis sentimientos y mis pensamientos en orden. La ciudad de Belén está localizada al día de hoy en Cisjordania. Es un territorio perteneciente a la Autoridad Nacional Palestina. Ocupa lo que sería el territorio de Samaria y de Judea, con un control limitado de las autoridades políticas del Estado de Israel. Cuando los cristianos entramos en este territorio, tenemos que estar seguros de que estamos pisando un terreno donde la religión preponderante es la religión musulmana. Esta visita resultó ser una gran paradoja. En primer lugar, poder entrar y estar cerca del lugar del nacimiento de Jesús implica para nosotros, los cristianos, pisar un lugar santo, pero a la vez saber que este lugar, al día de hoy sagrado para el pueblo cristiano, pertenece a un pueblo que solo reconoce su figura como un profeta y no como el Hijo de Dios, era saborear lo dulce
y lo salado a la misma vez. Era elevar mis manos para adorar y bajar mi cabeza en humillación y reverencia, pero era a la vez sentir muy cerca de mí al vendedor de influencia palestino de la idolatría a mis espaldas. Unos kilómetros al salir de sus calles irregulares, mi mirada se fijaba en aquel campo en el cual la tradición indica que se presentó el ángel a los pastores aquel día del nacimiento, y trataba de sentir la dulce fragancia de aquella noticia. Mis pensamientos se esforzaban en coordinar estas dos paradojas y enderezar mis emociones y expresiones a Belén y su entorno. El problema para mí hasta ese momento era que estas ideas no eran solo ideas gramaticales, sino ideas existenciales. Ambas trataban de gritar su verdad, pero no coincidían, al menos con mis niveles de dopaminas y serotoninas en ese momento. Mis neuronas producían estímulos sensoriales tratando de organizar mis ondas cerebrales. Hasta que de repente el autobús se detuvo. Escuché hablar en el idioma hebreo a 2 o 3 personas y vi de repente emerger la figura de un miembro de la seguridad del Estado de Israel. Se movía como una sombra a través nuestro. Pasó por mi lado, me miró y de repente sentí que mi nariz tipo palestino le había llamado la atención. Pero solo lo escuché decir: hola, no hablo mucho español. Leer la Biblia nunca será lo mismo que leerla y vivirla. Ese día, en ese puesto de revisión, mis ideas se aclararon y comprendí que además de subir hasta el lugar de nacimiento de Jesús, Dios me había llevado para entender lo que el capítulo 4 del libro de Hebreos nos quiere decir. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Josué no le pidió y no dio el reposo al pueblo de Israel, independientemente de haber entrado a la tierra prometida. Todavía hoy queda un reposo para el pueblo de Dios. Así lo afirmó David en el Salmo 95 cuando dijo lo siguiente: si oyereis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todavía, siglos después de haber entrado a la tierra prometida, Dios le informó y les dice hoy a su pueblo escogido que no entraron y no están dentro de su reposo. En el séptimo día Dios descansó, pero no hubo en ese día tarde ni hubo noche, solo la mañana. Ese día permanece abierto, pero solamente podrá entrar aquel que crea de corazón y que confiese con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él está sentado a la derecha del Padre para interceder por todos nosotros. Desde la ventana del autobús, mi vista estaba en ese momento fija en un Jerusalén fascinante, esplendoroso, pero a la vez turbador y desconcertante, donde el monte de los olivos, el huerto de Getsemaní, la iglesia del Santo Sepulcro, el muro de los lamentos y la vía dolorosa me esperaban para reafirmar mi fe en Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Tus misericordias cantaré, cantaré, perpetuamente. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Publicaré tu gloria, oh Jesús. Publicaré tu gloria
misericordias cantaré, cantaré, cantaré perpetuamente. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, publicaré tu gloria, oh Jesús, publicaré tu gloria y tu fidelidad. ¿Quién como tú, poderoso Señor? Potente es tu brazo, fuerte tu mano. ¿Quién como tú? De ti viene el poder y tu misericordia. No la puedo entender. ¿Quién como tú, poderoso Señor? Potente es tu brazo, fuerte tu mano. ¿Quién como tú? De ti viene el poder y tu misericordia. ¿Quién la puede entender? ¿Quién como tú, poderoso Señor? Potente es tu brazo, fuerte tu mano. ¿Quién como tú? De ti viene el poder y tu misericordia. ¿Quién la puede entender? ¿Quién como tú, poderoso Señor? Potente es tu brazo, fuerte tu mano. ¿Quién como tú? De ti viene el poder y tu misericordia. Y tu misericordia.